Comenzamos el programa de hoy con estas imágenes captadas por un dron en las primeras horas del día. Una espesa niebla cubrió el pueblo de Ruiz de Montoya, ofreciendo un paisaje misterioso pero también a su vez muy hermoso. Estas tomas nos muestran cómo la naturaleza transforma el entorno en cuestión de minutos, envolviendo calles, casas y árboles con una densa niebla matinal. Así como el clima va cambiando, también la dinámica del pueblo continúa con sus actividades. Como parte de una gestión municipal, el intendente Víctor Fogel estuvo acompañando esta jornada. Pacientes que fueron atendidos hace días atrás en el operativo Paz ya pudieron retirar sus lentes sin ningún costo, logrados así mediante el trabajo articulado y acompañamiento del gobierno provincial. El legislar llegó a Ruiz de Montoya, al Consejo Deliberante, en una jornada en la cual se busca brindar las herramientas necesarias en políticas públicas a los concejales. Se llevaron adelante charlas sobre apicultura, sobre producción acuícola y gobernanza ambiental. Se lleva adelante la campaña de vacunación antirrábica de mascotas. El equipo municipal está realizando un trabajo programado de vacunación antirrábica en distintas zonas de nuestro municipio. Para este año, en una primera etapa, se optó por visitar las casas y recorridas completas en la colonia. Se llevó adelante la importante charla técnica referida a la rabia parisiante, destinada a productores y comunidad en general de nuestro municipio. Estuvieron presentes representantes del SENASA, Ministerio del Agro y por supuesto la Municipalidad de Ruiz de Montoya. Se realizó la entrega de pollitos a familias rurales. El intendente Víctor Fogel realizó la entrega de pollitos a 50 familias de las zonas rurales, en el marco de una gestión conjunta con el Ministerio del Agro. Esta acción busca fortalecer la producción familiar y mejorar la calidad de vida del sector rural. Repasando todas estas noticias de nuestro pueblo Ruiz de Montoya, comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Raíces y la Actualidad. El día de hoy conjugamos historia y música en una misma familia. Hablamos de la familia Jumplut, uno de los descendientes, en este caso Lorenzo, que tiene sus raíces en Colonia Cuñapirú, actualmente y gran parte de su vida en la localidad de Capiobí. Pero comparten ese sentimiento de amor por la familia, por mamá y papá y todo lo que aprendieron la familia unida de ese ejemplo vivo que fueron los padres. Acompáñenos en una edición más y aprovechamos para invitarlos a formar parte también del programa comunicándose con la producción. Todas las historias forman parte de ese baúl y de ese tesoro que queremos preservar. Bienvenidos a la edición del día de hoy y nos vamos a la nota. Y así comenzamos el programa de hoy con el amigo Lorenzo Jumplut, historia de vida y también un poco herencia musical de una familia aquí en Cuñapirú, en este entorno natural. Así que muchas gracias por tu tiempo también, Lorenzo. Es un gusto poder charlar con vos. Justamente acá en el patio de papá, donde transcurrió toda la parte de niñez, los años de escuela, todo eso. Pero la parte más linda de la historia, la pasamos acá en el patio y todas las travesuras que cometimos, que no eran pocas. Como que la vida de cada uno pasa por eso, la infancia y los momentos que van formando también a la persona. Lorenzo, contame para comenzar cómo se llamaban tus papás, ir un poquito por ese lado. También recordarlos. Bueno, mi madre era Teonila, muchos dicen Teolinda, pero es Teonila Krain, hija de Germano José Krain y Amalia Belter. Y mi papá es Pedro Otto Jumplut, hijo de Matías Jumplut,
que fue el inmigrante, el que vino de Alemania, pasó por Brasil, por la zona de Cerro Azul, Cerro Largo, y yo siempre digo, la familia Jumblut, más que nadie aquí en Ruiz de Montoya, acá en la zona de Cuñapirú, es consecuencia directa de la colonización Carlos Cullmann, porque fue en ese lapso que mi abuelo estuvo en la zona de Río Grande, en Cerro Largo, donde el administrador de la entonces compañía El Dorado fue expresamente hasta Cerro Largo y estuvo un mes, según lo que papá siempre me contaba, a veces sentado sobre la asada o sobre algún tronco en la chacra, claro, en un descanso así, siempre yo de la familia creo que fui el que más relación tuvo cercana así con papá y que más historias así de familia recordás, captó, o sea que tengo esa gracia de poder recordarlo. El señor Alejandro Rauber se llamaba, que era el padre del doctor Rauber de Puerto Rico. Él fue expresamente hacia Cerro Largo y lo convenció. Un mes entero dice que estuvo viviendo en la casa del abuelo para convencerle al abuelo para venir a Cuñapirú. Y así, mediante eso, estamos nosotros acá. Somos la gran familia Jumblut que está, todos los Jumblut acá de la zona, somos todos primos, tíos, parientes, y es por esa razón, no sé si es muy conocido esto, por eso lo quiero recalcar. Porque, no, pero es lindo recordar también porque todos compartimos, o muchas de las familias comparten esa historia y siempre es bueno que quede para los que vienen, ¿no? Bueno, recordando a tu mamá y a tu papá este lugar, este patio, pero contame un poquito la vida en este entorno, en este patio, estos árboles, la casa antigua. Bueno, como en toda familia, toda la zona de la colonia acá, el trabajo era la chacra, papá y mamá trabajando, nosotros los chicos generalmente al cuidado de los mayores, jugando en el patio, quedábamos en casa. Y bueno, y ahí se nos ocurría de todo. Entonces, inclusive, hoy yo recuerdo cosas que yo a mis hijos, hoy me agarraría un infarto si lo vería, las cosas que nosotros hacíamos. A mi derecha acá tengo el potrero de papá, donde teníamos nuestra cancha de monopatines, acá teníamos nuestra cancha de fútbol. Yo de muy chiquito, yo tengo memorias desde los 3 años más o menos. ¿Qué te acordás? Que yo me acuerdo, me recuerdo fehacientemente, soy clase 50, o sea, ahora voy a cumplir 75 años. ¿Vas a cumplir 75 años? 75 voy a cumplir, sí. Tengo memoria de los 3 años. Eso era en el 1953-54, yo no me acuerdo cuándo era la última campaña política de Perón. Por la calle acá pasaba el altoparlante con 2 bocinas grandes y todas las vacas se volvían locas, corrían hacia el camino. Por el ruido. Por el ruido del altoparlante y nosotros no entendíamos qué es lo que se trataba eso. La primera vez que eso se vio en la historia era todo un acontecimiento. En la colonia. Así como las vacas también estábamos nosotros pendientes de qué es lo que pasaba ahí. Y ese es el primer recuerdo que tengo así, y después cositas del patio, así de las peleas entre los hermanos que no quiero contar. Y bueno, ¿cuántos hermanos son? Y nombrar también a cada uno de los hermanos. Nosotros éramos 7 en el momento que falleció mamá. Esa es una parte triste, pero lo lindo y también un poco cómo se subsanó eso. Tu padre fue una persona que sacó adelante a todos los hijos. Por ahí si podés contar un poquito eso, de las edades, cómo pasó y cómo siguieron adelante como una familia unida y consolidada. Sí, de papá puedo hablar un día entero porque papá realmente se jugó por nosotros. Yo me acuerdo que a la noche, por ejemplo, nosotros los chicos
éramos siete chicos sin mamá. Y entonces lo que nosotros hacíamos, papá nos permitía. Dentro de la casa, siempre cuando nos hacíamos daño, ruido o alguna pequeña pelea, alguna puja entre los hermanos, papá nunca intervenía, salvo que era muy, muy grave el tema. Pero hasta inclusive, siempre Mali era la mamá de la casa, tenía 12 años. 12 añitos. 12 añitos tenía Amalia. Ella hacía cocinera, hacía lavandera, hacía de todo. Vamos a decir que Amalia fue la que quedó un poquito a cargo, haciendo el rol de una mamá, sí, cuidando a los hermanos. Y con mucha responsabilidad, papá le delegó mucha responsabilidad porque él seguía trabajando en la chacra. Yo a partir de los 7, 8 años estuve al lado de papá en la chacra, también era una parte dura. Y bueno, entonces Mali encerraba el piso y hasta papá se revolcaba con nosotros en el piso. Jugando. O si no, se sentaba en la mesa y nosotros todos alrededor y nos leía cuentos en alemán. Tenía el anuario de la familia, del Ignacio Scalena que le decían. Y de ahí él sacaba cosas graciosas, a veces historias así. Había un tal padre Rambo que escribía cosas muy lindas y esa historia él siempre nos leía y nosotros estábamos ahí hasta que nos dormíamos a veces, o si no, haciendo música para nosotros. Esa parte de la música también es linda. Vamos a ir mostrando un poquito algunas fotos también de la familia. Bueno, acá te vemos a vos. Bueno, eso es ya cuando ya anduve más pituco, ya eso es con 19 años, cuando ya estuve de novio con esta señorita que después vino a ser mi esposa, madre de mis hijos. ¿El nombre? Y Flora Vogel, hija de don Oscar Vogel y Cecilia Strieder. Con ella tuvimos 4 hijos. Vamos a empezar por el mayor, que es Rubén Darío, Paula Andrea, Fernando Nelson y Miguel Alberto, que fue nuestro regalo de cuando ya empezamos a sentir el nido vacío, cuando los demás, todos se habían ido, ya estaban estudiando, Rubén ya estaba en Posadas, los otros ya estaban terminando la secundaria y así, después de 12 años apareció Miguel Alberto, ¿no es cierto? Y era el hijo nieto que tenía, porque... Pero bueno, son las bendiciones. No es lo mismo criar 3 juntos y después criar uno solito. Sí, entonces tuvo algunos privilegios más que los demás. La línea de conducta la tuvo que conservar igual que los otros, así que... Bien, sí. Lorenzo, vamos a saludar también a tus hermanos, ¿sí? Mencionar a cada uno en este lugar y en este patio tan lindo, donde ustedes, compartieron todos esa infancia, vamos a decir, tan unida. Bueno, está Roberto, está Amalia, me toca a mí en la escala del tiempo, en la escalerita. Después viene Elena, que actualmente vive en Posadas. Les seguía Hilario, que lamentable también falleció a los 10 años. Papá perdió a... un hijo, digamos. Sí. Y bueno, y después está Ernesto, fallecido también ya. Y Marino, que hoy está a cargo acá de todo lo que es el patio de papá, la casita, todo esto. Sí. Que le agradecemos también porque nos permite venir y mostrar un poquito lugares que pertenecen mucho al corazoncito de ustedes y que sé también que a la familia le emociona, como a la mayoría, cuando uno se pone a recordar, a los padres y a los abuelos, está esa emoción que es normal también del ser humano y está bien que así sea. Vamos a hablar en el otro bloque de un poquito de cómo nació tu historia musical, pero ahora propongo a la gente también compartir un bloquecito porque en esta nota no estamos solos. Agradecemos a Diego Pintaluba y al hijo de Lorenzo y a Marino que nos regalan la siguiente canción. Quédense con nosotros que a la vuelta estamos con más de nuestras raíces y la actualidad.
samba de mi esperanza, amanecida como querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Buenos días a todos. Queremos invitarle al 1 de mayo, a la fiesta de Floretún, como siempre. Actividades la mañana, fútbol, después el típico asado. La tarde arranca los juegos, estirada piola, hacha, va a haber fútbol, peso de lechón. Le invito a todo lo que es misiones si hace falta. Y gracias a todos los que todos los años participan en esas fiestas. Y recuerden que va a haber baile, linda música con Cervecero del Norte, de Ruiz de Montoya. El salón, tenemos las mesas, las sillas, todo. El que quiere venir, participar, puede quedar adentro del club para almorzar. Los que quieren las tarjetas, pueden comunicarse a cualquiera de la comisión o si no, al 3743 48 41 51. El 1 de mayo, como todos los años se viene realizando la tradicional fiesta por el Día del Trabajador. Es una fiesta que siempre convoca a mucha gente acá de la zona. Igual queremos aprovechar también para invitar, para que se acerquen a compartir con nosotros. Después, en el mes de junio, tenemos el tradicional baile de San Juan, el cruce de brasas, que todos los años venimos realizando, y este año también es la idea de realizarlo con la comisión. Tendremos también una actividad en el mes de septiembre, que es el aniversario del Club Floretún, el cual más adelante también estaremos acercando las invitaciones y comentando qué tipo de evento vamos a realizar para el aniversario. Y como todos los años también tenemos la fecha del Día de la Madre, el cual queremos también hacer extensiva la invitación. Y algo más que siempre la institución está trabajando, que me olvidé de mencionar, es en conjunto con el municipio siempre se realizan los juegos tradicionales como lo hacemos en el Día del Trabajador. La idea es acompañar nuevamente al aniversario del municipio con los mismos juegos como lo hacemos todos los años, ¿sí? Es un poco haciendo un repaso de las actividades que tiene el Club Floretún. Después también comentar un poco las instalaciones que tenemos. Contamos con un salón amplio para alrededor de 250 a 300 personas. Tenemos sillas y mesas para albergar a eso de 200 personas. Se trata de sostener que la institución siga en pie, porque todos saben que mantener una institución el día a día cuesta más. Siempre hay costos, mantenimiento, limpieza, cortado de pasto. Y bueno, esto se lleva adelante todo con el esfuerzo de un gran grupo de la comisión que tiene el Club Floretún hoy.
Así que por eso la idea es contar un poco, comentarle y bueno, aprovechar también para invitarle a que la comunidad participe de estas actividades que llevamos adelante, que son para que nuevamente se vuelcan a inversiones en el Club Floretún. Historias y relatos, continuamos con la nota, con el amigo Lorenzo y tenemos de fondo un árbol que también queremos contar un poquito, es un árbol que también tiene su historia acá en el lugar. Es un ceibo de monte que tiene como pueden ver, tiene sus buenos años de vida, que creció con nosotros acá también, que bien se plantó más tarde cuando yo ya fui de la casa acá. Yo me fui aquí del año 74, vine. Primero, al casarnos, fuimos a vivir a la chacra de Olivio, que era mi cuñado, Olivio Fogel. Y a los 4 años volvimos al patio de papá, a pedido de él. Necesitaba ayuda. Los hermanos Ernesto y Marino eran bastante más chicos todavía. Y bueno, entonces en esa época se plantó este árbol. Hermoso. Dando su sombra, echándonos sus hojas encima, pero es parte del folclore acá del patio. Debajo de este árbol yo le recuerdo a papá sentado con su sillón ahí tomando mate y todos esos recuerdos que te vienen cuando uno visita después de muchos años que vivo en Capioví. Yo tengo más historia en Capioví que en Cuñapirú, sí. Por eso todos mis hijos crecieron. Nos fuimos acá cuando Rubén tenía 6 años, Paula 5 y Fernando 3. Nos fuimos a Capioví, pero la relación con la casa paterna siempre estaba. Sí. Los encuentros de familia, los cumpleaños, todo eso siempre acá. Vienen los nietos de Posadas, vienen de Buenos Aires. Acá. Se acuerdan del patio de Lopa, porque ellos le decían el abuelo Lopa. Ellos no comprendían eso, que el opa y la oma, para ellos el nombre de papá era Lopa, el abuelo Lopa. Así no sabía ni siquiera que se llamaba Pedro Otto, porque la costumbre nuestra, uno no se da cuenta de eso, que los chicos crecen y van adoptando los términos, los nombres que uno usa. Bueno, y así también, heredaste lo de la música. Sí. Curioso el dato, porque siempre que uno habla de músicos, la familia es de músicos, la mayoría aprendieron de chico. Un poco tu historia con el bandoneón, ¿cuándo comenzaste a ejecutar el bandoneón? ¿De dónde lo tenés? ¿Cómo nació un poquito en vos eso de comenzar también a animar fiestas? Bueno, si tengo que hablar del bandoneón, tengo que hablar primero de papá, porque el bandoneón fue parte de nuestra historia desde que yo tengo uso de razón. Papá siempre tuvo o un bandoneón o un acordeón. Entonces, de muy chiquitos, yo me acuerdo, vivía mamá todavía, papá ensayaba, se ponía a practicar y nosotros nos dormíamos debajo de la mesa, ahí estábamos todos alrededor de papá escuchando hasta que nos caíamos de sueño y ahí después mamá nos juntaba, nos llevaba, el bandoneón era canción de cuna para nosotros, desde que tengo memoria. Y bueno, y yo, mi historia musical empieza no con el bandoneón, sino con la guitarra, porque yo tengo memoria desde los 4 o 5 añitos, que yo siempre tuve una guitarra de juguete. Detrás de la casa vieja había un pino grandísimo, era un árbol de bastante tamaño, de un buen porte, donde el tiempo de Navidad nosotros pinchábamos los cartelitos para el Papá Noel. Sí. Bueno, mi cartelito siempre decía una guitarra. Una guitarra. Y más de un año para un regalo de Navidad yo recibí una guitarra. Tal es así que la primera guitarra que tuve la quise lavar porque la había ensuciado demasiado, la metí dentro de un tacho de agua y se me deshizo. Y le fui a recriminar a mamá
que mire lo que me hizo la guitarra. No me sentía culpable yo de haberla mojado, sino que yo le recriminaba a la guitarra lo que me hizo. Claro. una cosa de chico, ¿no es cierto? Después de eso, recibí una guitarra de plástico, esa ya no sé, ya la podía lavar. Y bueno, y después, ya un poco más acá en el tiempo, ya a los 8 años más o menos, me compraron una un poquito más grande, y con esa guitarrita de juguete yo aprendí a tocar. La ponía en un acorde, la afinaba, tenía 6 cuerdas, la afinaba en un acorde, y a partir de ese acorde yo hacía acompañamiento y melodía en la guitarrita de juguete. Tocaba el pájaro campana con toda la secuencia de notas que tiene el pájaro campana, ¿no es cierto? Los tocaba, hacía todos los ritmos de que papá tocaba, yo le acompañaba así en mi pieza escondidito, hasta que papá un día aparece, eso era en el año 1961, baja papá del colectivo que hacía la línea acá, pasaba enfrente, baja papá del colectivo y viene con una cosa grande, marrón grande que veíamos desde acá. ¿Qué será lo que trae papá? Y viene con una guitarra. ¡Qué alegría! Una guitarra real, una Tango Honor, era un colorcito rojo como la que tengo ahora. Y esa fue mi primera guitarra. Bueno, eso era sábado, era Navidad. Domingo me fui a la casa del tío Canicio, que vivía a 200 metros acá, vivía. Y entonces él me enseñó todos los acordes, él tocaba guitarra y tocaba acordeón. Entonces ya al mes, más o menos, papá tenía que tocar un casamiento, que era el casamiento de Roberto Bernardi y doña Lucía Fier, creo que se llamaba la señora. Y bueno, y ese casamiento yo ya le acompañé a mi papá. Ya fue el primer escenario, vamos a decir. Tenía 11 años, sí. Y bueno, no hacía todo lo que hacía en la guitarrita de juguete, pero sí, ya los ritmos todos los hacía. Entonces, y a partir de ahí yo fui el guitarrista de papá hasta que papá falleció. Y papá falleció en el año 2006, cuando yo tenía 56 años. Y a partir de ese momento, yo, un año antes que fallece papá, yo le compré el bandoneón de él. Por cuestiones económicas, un poco para ayudarle en su... Pero de alguna manera fue como el pase también. Sí. Y bueno, recuerdo la despedida de papá de su bandoneón, cosa que no quiero contar porque me quiebro cada vez que lo cuento, por eso no lo quiero tocar. Me fui a casa con el bandoneón de papá, con esa carga de responsabilidad. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 56 años. ¿Y nunca antes había...? Nunca. Papá me había mostrado 2, 3 notas, pero era tanto el respeto que yo le tenía a papá que yo ni me atrevía a pedirle el bandoneón para... Claro, era él y su instrumento. Era papá, el bandoneonista, para mí era el mejor de todos. Y con ese respeto yo le compré el bandoneón. Y lo tenía en casa y no sabía qué hacer. Y bueno, me obligué, por la memoria de mi viejo, a incursionar en el bandoneón. Y tuve la suerte de, al año más o menos, sacar un tema, sacar otro tema, recordándole lo que hacía papá, y a partir de esa base, a oído y sin maestro, empecé a tocar. Y así con esta historia vamos a compartir el siguiente tema musical, también en homenaje, bueno, a quien fue el papá de esta numerosa familia y quien estuvo a cargo por muchos años de mantenerlos unidos, una herencia musical grande. Así que compartimos, Lorenzo, uno de los temas que a él le gustaba. Dale, ahí gracias, nos vamos gracias. Y ya volvemos.
Contame un poquito. Vamos a hacer un repaso de algunos objetos que son muy preciados. Hola. Este es un aparador que era de lo primero que usaron mis papás en su época. Estaba mucho tiempo, estaba guardado, abandonado en la casa antigua, y en estos días lo trajimos para acá porque la idea es restaurarlo. Por eso está un poco deteriorado. Claro, pero tiene tejido, porque antes no había heladera. Entonces se guardaban los fiambres, los quesos, esas cositas. O chorizo, en realidad, porque fiambre no había. Bueno, pero la fiambrera casero, que la gente que está viendo recuerda. Sí. Arriba tenemos algo que me llama la atención. Bueno, este es un elemento que usaba el viejo para pisar la uva cuando hacía vino. ¿Hacía vino también? Sí. No mucho, pero bueno. Para el consumo. Todos los años para su consumo, y algunos amigos que venían y... Bueno, como las abejas, ¿viste? Claro, y para las musiqueadas, seguramente. Las musiqueadas, sí. Bueno, esta silla la fabricó José Raiz, el dueño del primer aserradero de Cuñapirú, que después tuvo carpintería, hizo muchos muebles, la mesa también. Sí. Sería esta, y las dos sillas de la cabecera lo hizo este señor. Fue la primera mesa. Esto después ya lo hizo don Ernesto Flickiger, que también era amigo de papá, hacían música juntos antes. Ernesto Flickiger era... hermano de Rudy. Formaban con Bertoldo Jungbrud, Alfredo Jungbrud, Otto Jungbrud y Flickiger. Hicieron el primer conjuntito de música acá de Cuñapirú. ¿Y cómo se llamaba el grupito? No recordás. Como todo. Pero eran los amigos músicos. Claro, eran. Todos. Bueno, este libro o estos libros forman parte de una colección que automáticamente nos remonta mucho al pasado y a los inicios también en Cuñapirú. Cuéntenme un poquito, en este caso, del abuelo Matías. Bueno, este es el catecismo que era del maestro de Mateo Jungbrud. Estos son libros que se rescataron de la biblioteca del abuelo. Tiene la firma, las iniciales del abuelo, y bueno, es lo poco que tenemos de la biblioteca. Después estos son muebles que toda la vida le acompañaron a papá también. Estos son también algunos libros también que eran del abuelo, pero ya eran libros que él hacía intercambio con una biblioteca de Buenos Aires. Claro, esto un poquito da la pauta, y para mostrarle a la gente que está viendo, bueno, era maestro y le gustaba mucho la lectura, y un poquito era lo que le transmitió, bueno, a toda la familia. Sí, era muy, muy amigo de la lectura. Estos libros fueron a parar en las casas de los hermanos de papá. Sé de muchas casas donde tienen parte de estos libros. Tenía toda la colección de Calmay, puede ser. Tenía Vinetu, Olfirhan, todos esos libros. Yo era el que hacía el correo. Cuando papá terminaba de leer un libro, yo era el encargado de hacer el canje por otro. Así también tenía papá leía el Volksfreund, el Freie Presse, que eran todos periódicos que el abuelo recibía de Alemania y que siempre compartía con papá. ¿El idioma alemán ustedes lo tienen súper incorporado? ¿Hablan todos los hermanos? Sí, en general todos los hermanos hablan todavía, unos un poco más, otros menos, pero lo que más se usó en toda la vida de la familia era el Plattdeutsch de la abuela Jungbrud, que es el alemán que habla todo el sur de Brasil. Ganó en la familia porque el Hochdeutsch del abuelo era muy complicado para nosotros. Aparte, la mamá estaba todo el tiempo con los hijos, o sea que era distinto, era más fácil. La importancia en este caso, como decimos, del idioma materno, de siempre mantener también. Vamos a pasar acá un baúl. Esto me encanta porque en muchas casas por ahí vemos un baúl de estos y como que está en la casa cumpliendo una función. Casualmente un cuñado de papá también era carpintero, don Osvaldo Blessel, de Puerto Rico. Este es un regalo de casamiento de papá. Es uno de los regalos. Es uno de los regalos de casamiento, sí. Este fue el baúl que siempre estuvo lleno de lana, de artículos de lana que mamá tejía.
Me acuerdo que los fines de semana caminábamos por la chacra y mamá tenía un delantal con unos bolsillos así, ahí tenía, un lado tenía las agujas, al otro lado tenía la prenda que estaba tejiendo y caminando ella tejía a dos manos. Una habilidad entonces importante, sí, para eso sí, también. Y esto era el baúl donde ella conservaba todo su tesoro. Me viene a la mente que me contabas hoy, y a la gente también se lo comentábamos, tu mamá tejía y tu esposa también tejió. Mi esposa también. Habrán sido como 10 años que ella tejía para la Casa de la Lana en Capiobí. Los primeros años de Capiobí eran duros, yo trabajaba de empleado y yo hacía doble turno en un establecimiento. Y mientras yo no volvía a casa, ella no se iba a dormir. Entonces, a veces la encontraba a las 10 de la noche, la encontraba tejiendo también. ¡Qué impresionante! Sí. Y bueno, son las cosas que nadie la tiene regalado en la vida. Todos luchamos y nosotros también, así que... Vamos a conocer en fotos estos cuadros que vemos, particularmente, para que la gente también pueda apreciar los detalles, porque no es una foto con cámara, sino que son las típicas fotos pintadas con el vidrio que es ondulado, y realmente las personas que hacían este tipo de trabajo, y es destacable, tenían un talento único, porque era ver a las personas y tratar de dibujarlas para tener un retrato lo más similar a la persona posible. Bueno, ahí vemos a tu papá y a tu mamá, la mamá de ustedes. Bueno, y ahí le vamos a preguntar a Marino quién está en la fotito con el abuelo. Esa es mi hija Tania, es la nieta más chica de papá. Eso fue, él ya tenía 3 días. 3 días, qué lindo. Sí, en ese caso, él yo lo vine a buscar y él lo fue a ver, la fue a visitar en mi casa, en esa época. Y eso es lo lindo, porque acá en la zona todavía se mantiene. Cuando nace algún integrante de la familia, uno siempre quiere, bueno, están mamá y papá, pero si están los abuelos, es ese lazo, como que el opa y la oma quieren conocer al descendiente. Bueno, y si puedo decirlo, papá era un payaso nato, siempre decíamos nosotros, papá era muy... humorístico. Muy especial con los chicos. Y hacía su monada con los chicos y los hacía reír y todas esas cosas. Bueno, y en la infancia también fue así con ustedes. Sí. Bueno, y no me quiero dejar pasar, porque recordando a los hermanos de ustedes, también está Ernesto, que también era muy buen cantante. Y que vivió en esta casa. Así que también lo recordamos a Ernesto, que acá en la zona de Cuñapirú siempre tuvo, como dice la canción, 1 millón de amigos. Él vivió los últimos años, primero vivió con papá y después cuando papá falleció, él continuó viviendo acá hasta que él falleció. Esta es una foto cuando mi hija cumplió 15. Él ya estaba un poquito contento. Estábamos ya festejando ya los últimos momentos del día ese especial para nosotros. Este banderín se lo dieron a mi papá cuando la MUNI cumplió 50 años, la municipalidad cumplió 50 años de su creación, porque Ernesto había dibujado y con su sobrino, uno de sus sobrinos, él había sido el autor de esa obra. Entonces, como un obsequio, lo mismo es esto, acá de este lado. Bueno, para contarle a la gente, y voy a aprovechar la nota para que también quede registrado, que cuando la parte municipal cumplió 50 años, se ideó este concurso para hacer un escudo. Entonces, a los 50 años de municipalización, también estabas vos de secretario de gobierno. ¿Sí? Casualmente. Y bueno, surgió eso. Marcos Zimmerman era el intendente. Marcos Zimmerman. Presidente de consejo, en realidad, porque en esa época no había los cargos de intendente. Era directamente el presidente del consejo, hacía las funciones de intendente. Este cuadro es copia del original, un trabajo que yo le encargué a Alberto Lostri, que es un artesano, buen artesano acá de la zona. Y lamentablemente cuando se lo quise dar, él ya había fallecido, o sea, no llegó a tiempo, el trabajo duró más tiempo de lo previsto y no lo pudo. Bueno, pero parte de la historia de él y su gran habilidad como, me entero yo ahora, y eso que lo conocí como dibujante, así que vamos a lanzar también la invitación para poder recuperar o mostrar un poco parte del arte con el dibujo. Para nosotros esto es como que los viejos siguen estando. A través del tiempo, a cada uno lo ve a su manera. Y bueno, y venir acá a casa siempre es como
como repasar la historia. Volver al hogar. Simplemente eso, sí. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Es la alegría de poder transmitir también a las generaciones que vienen lo que pasó, la historia, y que ustedes hoy con mucho orgullo también lo puedan transmitir a través de un programa para sus sobrinos, para sus hijos. Entonces, está bien. Muchísimas gracias, y nosotros así nos despedimos, cerramos la nota y el programa a través un poquito de la historia de Lorenzo, también de Marino, y de esta familia que también echó raíces aquí en Colonia Cuñapirú. Nos vamos. Gracias. Muchas gracias. La Oma es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao, y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Qué sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como un hada? En su ranchito de barro calienta leña su pava, conversa con un lorito que es con el único que habla. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebrachet colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao, y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Hoy, en Una foto, una historia, compartimos las imágenes de la primera capilla Santa Cecilia. Techo de paja, de estilo rústico y humilde, donde las primeras familias llegadas a Colonia Cuñapirú se reunían para las celebraciones de la Santa Misa. Las mismas se daban muy pocas veces, con un sacerdote que llegaba a caballo por las picadas. También la imagen de Heinrich Greff, quien fue un gran impulsor en la zona de Cuñapirú y presidente de la Comisión de la Iglesia Santa Cecilia. Fotos que guardan la historia de los años transcurridos,
pero también nos demuestran el paso del tiempo y la fe profunda de la gente que llegaba a estos rincones de Misiones. La historia para contarla y transmitirla de generación en generación. Una foto, una historia.